Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Excelente. Pues bienvenidos nuevamente a todos también los que nos acompañan en redes sociales. Vamos a continuar con nuestra serie titulada La magnitud del Evangelio en la carta a los Romanos. Por favor, abre o prende tu Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que es en lo que nos habíamos quedado hace 15 días para retomar el flujo de pensamiento que Pablo nos estaba enseñando. Y dice así, va a aparecer en pantalla los versículos bíblicos uno por uno, pero es mejor que lo tengas en tus manos. Dice Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 12. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y al que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ser renovados por tu palabra y hoy podemos, un sábado por la tarde, rogarte que nos visites a corazones que te necesitan, Señor. A corazones que estamos hambrientos de recibir de tu palabra, de tu consejo, de tu guianza. Usa al predicador, Espíritu Santo, como tú desees. Quema sus labios como con un carbón encendido, para que sea solamente tu palabra, Señor, penetrando hasta partir el alma y llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Padre, muchísimas gracias, porque hoy podemos buscarte. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú has pedido en cada uno de nosotros y darte gloria en nuestra vida. Ven y visítanos. Ven y visítanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú en lo tuyo, parte 2. Es el título que seleccionamos para este sermón. Tú en lo tuyo, en Romanos 14, del 1 al 12. Hace 15 días me vi muy pretencioso tratando de predicar 12 versículos, pero no se logró. El Señor dijo que nada más 6. Entonces vamos a hacer un énfasis a partir del versículo 7, porque los anteriores ya los predicamos hace 15 días, del 7 hasta el versículo 12. Pero primeramente quiero, a manera de hilar todo esto, que recordemos que Romanos es una carta. Alguien, a lo mejor los más jóvenes no han experimentado eso, pero ¿alguien ha recibido una carta escrita en papel y con tinta? ¿Sí? No un email, no un WhatsApp, no un Telegram, ¿sí? ¿Quién no ha recibido una carta en papel y con tinta? ¿Quién no ha recibido? Levante su mano. ¿Nomás 3? Bien levantada, eso, que no te dé pena. Muy bien. Bueno, recibir una carta, yo nunca recibí una carta que llegaran a mi casa y a ver, está el señor Eric y con su postal y todo eso, pero me acuerdo muy padre que
y todavía conservo esas cartas que mi esposa, bueno, mi prometida, que hoy es mi esposa, me mandó una serie de cartas. Y en cada carta venía un mensaje muy particular, ¿no? Ábrela cuando, o ábrela si estás en, o la puedes leer cuando sea el día X. Entonces ya me tienes ahí abriendo la carta el primero de enero, el 14 de febrero, el día de mi cumpleaños, cuando me sentía solo, cuando me sentía lejos de mi familia. Y cada carta tenía un mensaje muy especial que hoy guardo profundamente en mi corazón. Mi esposa me dio un tremendo regalo con eso. Pero ¿sabes qué? Yo me frustraba porque me dio un bonche de cartas. Eran como 15 cartas, ¿no? En una cajita. Yo me frustraba porque yo quería leerlas todas de corrido, pero cada una decía, no se abra antes de la fecha señalada. Dije, ay, hijo. Bueno, ejerció mucha paciencia en mi corazón. El punto aquí en Romanos es de que cuando tú lees una carta, tú la lees en una sentada o de corrido. ¿Sí? No la puedes leer como en partes o en secciones. Y entiendo que la carta de los Romanos, como es muy extensa, ¿sí? A veces aparece abrumador leerla en una sentada. Y más si los predicadores duramos como 3 sermones en un solo capítulo. Pero, ¿sabes? La idea es de que tú y yo podamos fluir en el pensamiento, podamos caminar en el flujo de pensamiento que Pablo estaba escribiendo por inspiración de Dios. Y quiero señalar algo. Pasar de un capítulo a otro, ¿sí? O de una predicación a otra, cuando lo predicamos expositivamente, no necesariamente estamos pasando de un tema a otro. Porque algunos decían, no, pues es que eso lo predicó hace 15 días, ¿no? Pues sí, lo dice en la palabra. La intención es de que tú y yo podamos recordar qué es lo que Pablo dijo en el capítulo anterior y en este primer capítulo. En el capítulo anterior, en Romanos 13, Pablo inició diciendo, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ese es un versículo con el que inició y es revístanse de Cristo. Luego en el capítulo 14 comienza diciendo, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Para no juzgar sus opiniones y para aceptar al que es débil en la fe, eso ya lo predicamos anteriormente, tenemos que estar revestidos, una nueva vestimenta, porque de otra manera no podremos recibir como Cristo quiere que recibamos a los nuevos en nuestra iglesia. Y ahora yo lo puse no tan solo para recibir, sino en la semana estuve pensando, Señor, es que no tan solo tengo que revestirme de Cristo para poder recibir a los débiles en la fe. Yo tengo como papá que revestirme de Cristo cada vez que no hay obediencia de parte de mis hijos o tienen ideas mejores cuando yo les doy una instrucción, o cuando no quieren comer porque se les ocurrió un nuevo proyecto, o yo tengo que revestirme de Cristo cuando alguien peca contra mí, o cuando alguien se me mete en el tráfico, o cuando las cosas no salen como yo quisiera que salieran en el día a día. Todo eso yo me tengo que revestir de Cristo, por lo tanto está en un mismo flujo de pensamiento. Y habíamos visto hace 15 días de que habían judíos que se preocupaban mucho por qué iban a comer, ¿no? Los judíos que formaban la iglesia en Roma se preocupaban mucho por si era comida kosher. ¿Sí? La comida kosher tiene que llevar cierto procedimiento para poder que un judío pueda comerla. ¿Sí? Y los gentiles, que también era parte de la iglesia, pues a ellos no les preocupaba eso, porque los judíos incluso decían, es que no hay que abusar del vino, ¿sí? Y los gentiles que llegaban a la iglesia en Roma decían, ni te preocupes, mejor una no es ninguna, y bueno, la carne, no pasa nada. Lo mismo sucedía con Pablo anticipando, diciéndoles a los corintios que no se preocupen por lo que comen, la carne que comen en el mercado, si su corazón, si su conciencia les ha dicho que eso es para gloria de Dios, no llamemos impuro a lo que Dios ha llamado impuro, ¿sí? Y la forma, concluyendo todo lo anterior, la forma como tratamos las cosas en la iglesia, ¿sí? Las cosas que no son esenciales,
¿sí? Porque que si algunos son vegetarianos, otros veganos, que si unos son carnívoros, que si unos se visten, que si otros se pintan, que si otros hablan, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Repito, la forma como tratamos las cosas en la iglesia que no son esenciales es un asunto esencial. Vamos a ver por qué. Versículo 8, ahí en tu Biblia. Bueno, el versículo, 7, para poder hilarlo, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ¿sí? Y ninguno muere para sí mismo. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí nos está dando Pablo una clara enseñanza de que el cristiano con mente renovada tiene que tener fuertes convicciones. Algunos no saben qué es eso, pero en algún momento yo les enseñé en predicaciones anteriores que el cristiano no se rige o no se dirige en la vida basado en sus emociones, sino en sus convicciones. Vimos que el corazón es engañoso hace 8 días y la idea aquí es de que las convicciones del cristiano lo llevan, le dan un norte, le ayudan a poder enfocarse, ¿sí? Pregunta, ¿qué es aquello que dirige nuestra vida? ¿Qué es aquella cosa, asunto que dirige nuestra vida, tu vida? Cuando una verdad o una mentira te poseen, ¿sí? Todo gira alrededor de eso. Mentiras mentiras de que estoy solo, de que nadie me ama, que mejor me meto o miento para poder convivir o me visto, X cosa. Hay algunas mentiras que te llevan a otros pecados y la idea es que hay verdades que te ayudan a vivir lejos de pecados. Hay una convicción que Pablo está tratando de decir aquí. Somos de Cristo. Porque las convicciones que te gobiernan, esas son las convicciones que te consuelan en tiempos difíciles. Las convicciones que rigen tu vida también, como te traen consuelo, van a chocar con otras opiniones. ¿Cómo que no me pertenezco? Ay, estás en la secundaria, en la prepa, tú eres dueño de ti mismo, de tu cuerpo, vamos a esta fiesta, vamos y veamos X película. Ay, no están tus papás, no está el profe, no pasa nada. No, es que yo vivo para Cristo. Ay, santurrón, sácate, ¿no? Órale. Van a chocar tus convicciones con tus compañeros. Van a chocar con tus compañeras. Van a chocar contra aquellos que se dicen ser tus amigos o amigas. Ay, ¿cómo que te vistas decentemente? ¿Cómo que ya no comas X? No, es que la Biblia dice que yo no me pertenezco y que Dios es dueño de mi cuerpo. Ay, vente, vamos a conocer muchachos. No seas aburrida, ¿no? Vente, no pasa nada. No, mi convicción está firme. Mi cuerpo le pertenece a Cristo. Jovencita, tu cuerpo le pertenece a Dios, no a ti. Jovencito, tu cuerpo le pertenece a Dios, no a ti. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay convicciones fuertes que van a dirigir nuestra vida. Y en los versículos anteriores, cada cual esté plenamente convencido de su propio sentir. Y su propio sentir, bueno, la NBLA, que la Biblia que estamos viviendo, lo traduce como su propio sentir, pero está haciendo un énfasis en su propia conciencia. ¿Sí? Es un tema de conciencia, un tema de convicción, y las opiniones van a venir y van a ir, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Un sentimiento, una moda va a estar, pero Dios siempre permanecerá. Y es mejor que tus convicciones estén bien informadas por la palabra de Dios. Por eso, checa tu Biblia, porque el enemigo va a hacer todo lo posible por alejarte o distraerte de la palabra de Dios, para que tengas convicciones en base a tus sentimientos. Y tus sentimientos son tan altibajos como las olas del mar.
Hoy me siento bien, hoy sí voy a la iglesia. Hoy no me siento bien, hoy no voy al gimnasio. Hoy me siento bien, hoy sí amo a mi esposa. Hoy no me siento bien, hoy le contesto a mi esposo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por eso, la Biblia tiene que forjar tus convicciones. La palabra de Dios. ¿Sí? Tu vida es para agradar al Señor, no a la mayoría. Algunos me preguntan, pastor, ¿usted qué opina acerca de los tatuajes? ¿No? Y me tienden ahí como una trampa, ¿no? Algunos jóvenes porque me dicen, ¿usted por qué no se tatúa? Si está de moda. Obviamente no le voy a decir, ay, qué babas estás, o qué, no, porque tengo filtro pastoral, pero ya le doy la respuesta bíblica, ¿no? Y todo el asunto. Pero básicamente nosotros no nos dejamos, el cristiano con mente renovada no se deja llevar por modas. Y últimamente se ha puesto muy de moda que todos tengan tatuajes. No estoy criticando a los que tienen tatuajes, ¿eh? Incluso mi familia ha sido juzgada, menospreciada, porque mi esposa tiene tatuajes. Ay, pastor. Una vez estábamos platicando, ¿no? Estuvimos en un jardín, mi esposa y yo caminando de repente, y nos encontramos a un hermano y una hermana, o también un matrimonio de otra congregación, no es de aquí. Y platicando, ¿no? Platicando muy a gusto, ¿cómo están? El clima, ¿cómo les ha ido en la iglesia? Excelente. Y en esa época pues hacía algo de calor. Y mi esposa pues tiene algunos tatuajes, no les voy a decir en dónde, pero algunos tiene visibles. Y entonces le dijeron, la esposa del pastor tiene... Oye, Ale, ¿por qué tienes tatuajes? Y sentimos la mirada acusatoria. No, es que una hija de Dios no puede tener tatuajes. Y empezó a decir, es que esto y que la Biblia y que el tutun. Pero no conocían la historia de que mi esposa se los hizo antes de llegar a Cristo. Pero ya la estaban tratando de evangelizar. Otra vez. Y decirle, ama a Dios, ama a Cristo. Pero ese es el problema. Cuando alguien no tiene una convicción real, empieza a juzgar a diestra y siniestra. Tú tendrías que estar haciendo, tú deberías de vestirte, tú tendrías que decir, tratando de solucionarle la vida a los demás. Tú a lo tuyo, querido hermano. Tú en lo tuyo. Que Dios nos ha pedido a todos muchas cosas. Mi hijo, cuando nos sentamos a comer en mi casa, su casa, ¿sí? Les damos su platito de sopa, ¿no? Y ya su sopita, etcétera, etcétera. Y hasta el último, el postre. Es lo normal que se pone en ese orden. Pero mis hijos quieren comerse el postre inmediatamente. Y le digo, hijo, primero acábate la sopa y luego el postre. Para un cristiano es, primero atiende lo que Dios te ha pedido a ti. Y luego, si te queda tiempo, en lo de tu hermano. Pero ¿sabes qué? Hay demasiado que el Señor nos pide a ti y a mí para conocerlo, para aferrarnos a sus promesas, deleitarnos en Él, que un verdadero cristiano no tendría tiempo de andar juzgando, menospreciando. ¿Me van siguiendo? Es interesante cómo el Señor habla a una iglesia en Roma hace más de 2000 años, ¿sí? Y entonces una convicción profunda de pertenencia nos está dando aquí en el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahí? Del Señor. Del Señor. Una clara convicción. Si no sabes qué es una convicción y no tienes ninguna convicción en tu vida, aquí la palabra de Dios te está dando una. Le perteneces al Señor. Y algo que trae mucha paz y que trae mucho, no sé cómo decirlo, como una plenitud para mis hijos, es decirles, hijo, tú eres mi hijo. Y a veces como que mírame, tú eres mi hijo y te amo. Ay, pastor. Pero ¿sabes? Mis hijos saben que pertenecen al Team Servín, a mi rebaño, a mi manada, a mi familia. Ellos pertenecen a mi casa. Tal vez has tenido situaciones complicadas con tu familia.
Aun si mi padre y mi madre me dejaren, dice la palabra de Dios, con todo el Señor me recogerá. Y aquí dice, del Señor eres. Tal vez nadie te ha dicho físicamente, alguien biológico te ha dicho, oye, aquí perteneces, pero hoy el Señor te está diciendo, escucha, tú me perteneces, dice el Señor. Tú le perteneces a la familia de Dios. Tienes un sentido de pertenencia y Dios no es un Dios que se pone a tu servicio, sino que el Evangelio nos enseña, ¿sí? Y nos ayuda a entender que Dios no vive para mí, sino que yo vivo para el Señor. Cuando tú te bautizas, ¿sí? Cuando tú te bautizas, lo que haces es publicar, como cuando haces un post en Facebook o en cualquier red social, ¿sí? Publicar tu estado. Aquí cuando tú te bautizas, haces público de que ya no le perteneces a los grilletes del pecado, a la esclavitud de Satanás. Cuando tú te bautizas, haces público, no tan solo a las personas físicas, sino a las huestes que no, invisibles, de que le perteneces a Jesucristo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Le perteneces a Dios. Le perteneces a Cristo. Versículo 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, aquí hay un atributo de Dios, tanto de los muertos como de los vivos. Qué interesante. Dios es Señor aún de los que ya no están aquí con nosotros. Dios es Señor porque Él es eterno. Jesucristo es el Señor y tú y yo no nos pertenecemos. Tú no te gobiernas, tú no estás aquí para hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad de Él y la voluntad del Señor, no la tuya. Aquí no escucho muchos amén, porque a la carne no le gusta. ¿Sí? Pero Jesucristo es tu Señor. Puedes decir, gracias, porque eres mi Señor. O como diría el viejo canto tradicional mexicano, y yo sigo siendo el rey. ¿Es Dios tu rey o tú sigues siendo tu rey? ¿Qué onda con eso? Lucas 6:46, si quieres no vayas para allá, te lo leo, dice, ¿por qué? Dice, hablando Cristo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Palabras de Cristo. No tan solo es que digas, sí, Señor, aleluya, amén, gloria al Padre. Dígame usted la santísima hora, por favor. Incluso los demonios reconocen que Cristo es el Señor, pero no le obedecen ni le dan gloria. No estoy diciendo que estás endemoniado y esas cosas. No, el asunto es de que tú y yo podamos ser conscientes. ¿Sigues siendo tú el rey o es Dios tu rey? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos viviendo para Dios y haciendo su voluntad? Esa es una buena pregunta. Si Dios es un Dios de vivos y yo vivo para Él y yo le pertenezco, ¿cómo puedo darme cuenta? Con una pregunta. Lo que estás a punto de hacer, decir o ver, ¿puedes decir gracias a Dios por esto? Primera de Tesalonicenses dice, en todo dar gracias al Señor. Si tú estás a punto de mentir, bueno, algunos son tan cínicos, Señor, gracias porque me diste el don de lengua suelta, ¿no? No va por ahí el asunto, pero lo que tú vas a punto de accionar, puedes decir genuinamente, Dios, gracias por esto. Eso te va a dar un parámetro, o te da vergüenza. Decir, no, ¿cómo voy a orar? Vamos más puntual. Cuando estás a punto de abrir una página de internet, puedes decir, gracias Dios, porque tengo internet para bendecir a otras personas. O puedes, no voy a orar, porque a lo mejor vas a ver una página que no le agrada a Dios. Cuando vas a iniciar una conversación, ¿es para echar el chisme, el chal santo?
ay Dios, gracias, porque mi hermanita me contó el chisme del pastor, ay la esposa. Recuerden, no estamos promoviendo el cinismo en la iglesia, sino la cuestión aquí es, genuinamente yo puedo decir, gracias por haber tenido la conversación que tuve con esta persona. Vivir con Jesucristo en el centro de nuestras vidas, reinando sobrenaturalmente todo el tiempo, 24/7, en tus pensamientos, en tus acciones. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si tenemos esa clara convicción de que Él es el Rey, de que tú en lo tuyo y de que le pertenecemos a Dios, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Mira, cuando uno se desvive en resolverle la vida a otros pensando o diciendo lo que deberían de estar haciendo, es porque pierden a Jesucristo del centro. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Es porque han perdido a Jesucristo en el centro y solamente están viviendo para los demás. Son otros céntricos. O a lo mejor algunos, por miedo, por desprecio, por orgullo, por soberbia, desprecian o descalifican a los demás. Qué interesante. Comparecer, sí, según el diccionario dice presentarse frente a una persona, o en este caso frente a un hermano, un prójimo, en un lugar donde ha sido convocada o donde ha quedado con alguien. En este caso es ante el tribunal de Dios. Y de todo, de cualquier palabra ociosa le rendiremos cuentas a Dios. A mí eso me deja pensando muchísimo, para no hablar a la ligera. Todos rendiremos cuentas delante de Dios, aún de lo que tratas en tu historial oculto. Hace un momento que estaba orando con mi hijo, le dije, ese es Dios que borró mi maldad. Y él me pregunta y me dice, papá, ¿tú eres malo? Me cimbró. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años? Hijo, hay cosas que en mi vida privada no he dicho, pero el Señor sabe. Claro que soy malo. Que por poder y ayuda del Espíritu Santo y por medio de la santificación que tenemos tú y yo en Cristo Jesús, podemos vivir en santidad. Olvidémonos de clasificar a la gente en las iglesias. Ahí están los del norte, allá están los del sur, allá están los del oeste, allá están los de Coapa, allá están los de Catepec, allá están los jovencitos, allá están los que se pintan así, los que se visten asá, los que hablan así, los que van a las fiestas, los que viven, los que toman alcohol, los que son veganos. Dejemos de juzgarnos, porque con la misma medida serás medido. Dejemos de despreciar a otros si en verdad amas a Dios, querida iglesia. ¿Quién te crees para juzgar y menospreciar? Hoy puede ser muy fácil hablar de este tema, pero hoy nuestros jóvenes están bombardeados de canciones, ¿sí? que llegan con letras explícitamente diciendo que no sabes quién soy yo frente a otras personas, creyéndose ellos mismos la autoridad. ¿Quién te crees para juzgar? Mira, Jesucristo dijo también en los evangelios, no juzgues para que no seas juzgado, ¿sí? Pero la intención ahí es, saca primero la viga de tus ojos para que puedas sacar la mota o la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? Básicamente eso, unos pastores dicen, qué sabio es Dios, porque si pudiéramos imaginarnos que tenemos una viga, ¿sí? Como una trave, una viga, un tronco grande dentro de nuestros ojos, o sea, un tema que tenemos que resolver, cosas que tenemos que trabajar con el Señor, así transversal, y si nosotros pudiéramos
Decir, ay, hermanito, checa que tengo un prójimo aquí, un prójimo acá. Ay, hermanito, tú tendrías que estar haciendo, ¡pum! Le das un trancazo y lo desnucas. Por eso dice, tú en lo tuyo, tú en tu viga, deja que tu hermano se encargue de su paja. Porque si al momento de que ¡pum! Ya le diste el trancazo. Hay varias cosas que podemos sacar de esa lección. Hoy no vamos a predicar de eso, pero la intención es de que cuando tú termines de hacer las cosas o de acabarte el plato de sopa que Dios te ha dado, podrás atender la paja o la mota de otro hermano. Yo soy responsable de trabajar en eso a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, que me dan luz y dirección para que tú puedas ser santificado, tú en lo tuyo. Dejemos, querida iglesia, y ahorita estamos en buen tiempo, que estamos en un proceso de crecimiento, de poder forjar convicciones sólidas. Ay, que si vienen los de la comunidad X, ay, míralo cómo viene vestido, ay, mírala cómo viene. No, hermano, Jesucristo, una y otra vez, no juzguemos. Que si ya se pintó, que si debería decirle a su hijo, a su hija, que la mamá, que el papá, que el abuelito. Ora por él, por ella, nada más, tú en lo tuyo. Gálatas 6:1, por favor, acompáñame para allá ahora sí, para poder sumar a lo que Dios nos está diciendo hoy. Gálatas 6:1. En algunos momentos yo me puse a pensar, entonces, ¿la consejería bíblica no funciona? ¿No? Porque la consejería bíblica básicamente es, ¿sabes qué? Nos sentamos, te escuchamos, espejeamos tu vida con la palabra de Dios y después te ayudamos a que tú veas esto. La intención no es de que el consejero tiene la vida resuelta o tiene la vida perfecta. Y eso los consejeros de nuestra congregación lo saben y lo entienden muy bien. Incluso nuestros líderes de Grupo Conexión. No es que lo sepamos todos, pero sí nos ayuda a poder guiar. Me encantan mis maestros que me decían en el seminario, nosotros somos como mendigos, diciéndole a otros mendigos, ¿en dónde está el pan? Aquí está el pan de vida. Aquí está la fuente de agua inagotable. Aquí está la... Y dice, Gálatas 6:1, por si alguien se cree superior, dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, porque obviamente estamos en una iglesia con pecado, con problemas y que está en proceso de santificación, dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, dice, aplíquenle la leprosa. ¿Dice eso tu Biblia? Aplíquenle la ley del hielo. Díganle pecador incircunciso, gentil y publicano. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice entonces? Dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Restáurenlo. Ahora, no tan solo es una restauración, sino también da las características para nosotros. Restáurenlo en un espíritu de ¿qué? Mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pastor Quique, a mi esposa y a mí rendimos cuentas matrimonialmente cada trimestre, ¿sí? Y a veces él nos cuenta ciertas cosas, ¿no? Y me dice, mira, Eric, mira, Ale, les cuento esto, no para que juzguen a X hermano que fue descalificado, sino para que ustedes se den cuenta de que tienen todo el potencial para echar a perder su vida. Oren por él, por ella. Y con un espíritu de mansedumbre, restáurenlo, porque tú y yo podemos ser tentados y hasta caer con lo mismo. ¿Sí? Regresamos a Romanos. Un pastor, Sugel Michelin, hace un comentario, dice sobre este versículo de no juzguen, ¿sí? Dice, si estuviéramos más conscientes de nuestro propio pecado, dejaríamos de ser tan severos en juzgar el pecado de los demás.
Repito, si estuviéramos más conscientes de nuestro propio pecado, dejaríamos de ser tan severos en juzgar el pecado de los demás. ¿Sabes por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y tú y yo qué hacemos condenando a lo que Cristo ya justificó? ¿Se te olvidó o qué? ¿Se me olvidó o qué? Tú en lo tuyo. No te preocupes por tu hermano, de qué debería estar haciendo. Tú ya tienes suficiente encargo para responderle delante del Señor. Cada quien dará cuentas de su vida, de su cónyuge, de sus hijos, de los recursos que te fueron confiados. Porque todos compareceremos. Estamos citados en algún momento ante el tribunal de Dios y Dios te pedirá cuentas de ti, a tu vida, no de tu hermano. Versículo 11. Porque escrito está, de Romanos 14, citando a Isaías 45, 23, dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. No quieras juzgar, mi hermanito, a ser Dios. No quieras jugar el papel de Dios. Algunos dicen: bájate de tu ladrillito de gloria, porque hasta pena ajena das. Ay, te crees muy... mi ladrillito de gloria. Ay, bájate. Dios es el que ante Él se doblará toda rodilla, toda lengua. Solo Dios puede ver las intenciones del corazón, no tú y no yo. Versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Un día, le pido a los chicos de la alabanza que pasen, un día vas a rendir cuentas por ti mismo. Pregunta: ¿actualmente soy codependiente de la vida de otros? ¿De otra sustancia? ¿De una emoción que te distraen de vivir de Jesús? Dejemos de juzgar, criticar, menospreciar a otros hermanos de lo que tendrían que estar haciendo o diciendo. Solo Dios puede brindar esperanza verdadera a alguien que ha fallado y gracia que derrima su pecado. Mi juicio solo trae condena y menosprecio, y lo único que ofrece es rechazo. Termino con esto. John MacArthur, también comentando este pasaje en Romanos, dice: tal diversidad, porque vamos a tener muchas personas que tienen opiniones diferentes, más lo nuclear es lo que nos une, tal diversidad puede fortalecer una congregación local, porque les recuerda a sus miembros que también dan testimonio al mundo que les rodea acerca de la magnitud del poder de Cristo para unir en un solo vínculo de amor a personas tan disímiles o tan diferentes, a fin de tener comunión fraternal en una unidad auténtica y profunda. Cualquiera, mi querida iglesia, puede formar un club social. Los intelectuales, los deportistas, los pet friendly, los fitness. Pero ¿sabes qué? Solo Dios puede formar iglesias. Solo el Cristo puede unir personas tan diferentes en un solo cuerpo. Romanos 15:6 dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú a lo tuyo. Que Dios bendiga su palabra. ¿Oramos? Señor, hay tantas cosas que nos distraen, hay tantas cosas que pensamos que deberían de hacer los demás, pero bríndanos tanta gracia, ayúdanos a ser conscientes de tanta gracia derramada en nuestra vida, tanto perdón, para también darlo a los demás, Señor. Tu gracia nos envuelve,
Tu amor nos redime, la sangre de Cristo nos redime. Ayúdanos a ser fieles mayordomos de lo que tú nos has pedido, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tómate un momento.